Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este día, martes 10 de diciembre del año 2024, iniciando un programa más por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés también la aplicación La 30. Estamos en Facebook saliendo al aire ahora mismo, en donde estamos, por X arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube que sigue subiendo. No, no, no cae, Ramón, no, no caer, no. Sí, porque ahí salió el sonido. ¿Cómo sería ahora que viene la fiesta? No me sale, ¿viste? Eso que hacen. Bueno, sigue subiendo hacia arriba, por suerte. Así que suscribite, tenés un mundo ahí de noticias, de información, de análisis, desde este periodismo que hacemos ya desde hace 5 años por CX30 y desde Libertas, Uruguay, que es la primera fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, que venimos además con una enorme transformación de nuestro streaming, no solo del programa, sino también de Libertas, de nuestra página web. Se van a ir enterando en sucesivos momentos, a su vez de los sucesivos cambios que estamos realizando en toda nuestra plataforma digital, donde brindaremos mayor comodidad, más fluidez a todos los usuarios respecto, bueno, a eso que es el lenguaje digital del hoy por hoy, desde una nueva producción digital con nuevos socios productores. Así que vienen cambios importantes para Libertas y para En Dónde Estamos, que es un programa de Libertas precisamente el que transmitimos a través de CX30 y también por nuestro streaming. Por eso te paso siempre todas nuestras direcciones. Nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Te suscribís, es gratis. Tocá siempre la campanita porque ahí recibís la información, noticia de cada uno de los materiales nuevos que vamos editando. Mirá en dónde estamos. Ese es el nombre de nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos. Ramón Villa con nosotros. Me dice, estuviste es excelente, excelente hoy, ¿sí, no? Como el sticker de WhatsApp, excelente en cuanto a la presentación del programa, redondeamos toda la información que corresponde, dimos el Facebook, dimos X o X, Instagram, YouTube y nuestra web que es libertas.uy y la dirección de la radio, por supuesto, libertas.uy. Lo que no está excelente, como dice ese sticker, sino que hay que ponerse varios lentes para mirar, digamos, la geopolítica actual. Hay cambios geopolíticos en el mundo, se están dando, evidentemente, y hay muchísimos puntos a analizar, ítems. No nos va a dar el tiempo hoy. Evidentemente, este tema no lo puedes agotar siquiera en un programa largo, siquiera en dos. Es como para todo un ciclo temático de desarrollo respecto a los movimientos que se están dando en el mundo en este proceso histórico que muchos analistas consideran es el calentamiento de una guerra fría, de una nueva guerra fría. Se había dado aquella guerra fría post Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, esa guerra que estaba, bueno, pautada por el espionaje, esa guerra fría pautada por la generación de conflictos o el incentivo a conflictos armados y guerrilleros en distintas zonas del mundo, concretamente América Latina y en África. Uruguay recibe esos impactos de la Guerra Fría en aquellos años, en aquellas décadas del siglo XX, como toda la década del 60 y del 70, precipitando todo ello luego el golpe de Estado, el estado de excepción. Pasó lo mismo en Argentina, pasó en Chile, en un mundo de lugares, en un montón de países de América Latina y también en el África. Las campañas del África que había desarrollado el gobierno de Fidel Castro, por ejemplo, en connivencia, en colaboración con la Unión Soviética. Esa fue una guerra fría, el espionaje que se introducía fuertemente en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, ese arte del espionaje, esa industria del espionaje, la crisis de los misiles. Y ahora estamos en otra guerra fría, una guerra fría planteada entre Rusia, China e Irán contra los Estados Unidos, el Reino Unido y los países que integran la OTAN. Ese es el gran mapa. Es una guerra fría, pero que va calentándose.
ya se dio cuando la toma de Crimea de parte del gobierno de Vladimir Putin, se dio cuando aquella invasión, parece que con bandera extranjera o autogestionada de Vladimir Putin a Chechenia, ¿m? Bueno, precipitando aquel atentado aparentemente falso, donde murieron más de 300 y pico de personas en Moscú, un autoatentado para justificar la invasión a Chechenia, la invasión del Donbass y posteriormente ya violando el Tratado de Minsk del 2015, invade en el año 2020, invade Rusia Ucrania y hasta la fecha están en guerra Rusia y Ucrania. Eso por un lado. Por otro lado, China con movimientos intimidatorios en el mar territorial del Asia, pero a su vez armando infraestructura en países que rodean la India, desarrollando lo que se llama la estrategia del collar de perlas, es decir, ir ahorcando el cuello de la India a través de ese grupo de países que se van alineando a China porque China les da guita, les da plata, invierte, desarrolla infraestructura, estructura portuaria, de caminería, de fibra óptica, como lo hace con Pakistán, Afganistán, Bután, por ejemplo. Pero se le ha agotado ese plan del ASEAN, que es un plan de conquista continental en que tiene China con un afán expansionista. Se le ha, digamos, limitado esa posibilidad. Tiene por lo menos en estos momentos, un fuerte episodio o coyuntura de frustraña, de frustración, dado que la India se dio cuenta de este plan, ha sido también saboteada tecnológicamente de parte de un espionaje sofisticado chino del Partido Comunista Chino, un sofisticado espionaje de tecnología industrial, de la industria pesada y de la industria militar. Sabotearon mucha información, obtuvieron mucha información tecnológica de la mega empresa Alibaba. Bueno, esa es una de las empresas más grandes del mundo que estaba desarrollando a la India prácticamente al ritmo de China, pero agotada en problemas internos de gobiernos bastante corruptos, la India desatendió ese asunto y bueno, cayó el crecimiento del Producto Bruto Interno y cayó esa industrialización que venía a pasos acelerados. De todas maneras, la India sigue con grandes pasos y digamos hacia el nuevo mundo desarrollado tecnológicamente, ahora en un despertar geopolítico abandona en parte esa tradición política de la neutralidad, esa India que seguía negociando con Rusia a pesar de la invasión de Rusia a Ucrania, de la condena internacional, a pesar de los crímenes de guerra que ya había manifestado la Corte Internacional Penal respecto a Vladimir Putin, seguía negociando con Rusia porque le convenía en los aspectos estrictamente comerciales. De todas maneras, la India toma recaudo de lo que está haciendo China y a su vez deja en gran medida esa tradición de neutralidad y se alinea a un plan que desarrollaron Estados Unidos y el Reino Unido hacia los países del Asia, que es el plan del AUKUS. El AUKUS es una especie de alianza de cooperación industrial, de colaboración también industrial, pero a su vez también en materia civil, en materia de auxilios a distintos sectores de las poblaciones de países del Asia y también de cooperación militar. Y ahí tenés un mundo de países. Sri Lanka, Indonesia, por ejemplo, Filipinas, Vietnam, Corea del Sur, Taiwán, Japón. Un mundo de países que se van, y la India, que se van a alinear a esta, digamos, a este contexto geopolítico que es el AUKUS. También los países de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Por lo tanto, hay una situación que nos plantea cambios en el mundo. Hay una guerra fuerte, tecnológica, financiera, jurídico-financiera, entre China y Rusia contra los Estados Unidos y contra el Reino Unido. ¿Por qué digo entre China y Rusia contra? Porque son los que iniciaron el espionaje industrial tecnológico y descubriéndose ese espionaje industrial, incluso de tecnología militar en los Estados Unidos, de tecnología sofisticada militar,
de tecnología misilística, de tecnología informática. Bueno, ocurren entonces sanciones y comienza una guerra con el gobierno de Trump. Con aquel gobierno de Trump comienza una guerra financiera, económica y jurídica. Y ahí entonces se expulsa de la, digamos, del contexto del mercado, de la cotización de bolsa, a las empresas chinas y rusas y a la producción originalmente china y rusa en los Estados Unidos como en los países de Europa. Comienza a darse lo que no se había dado en periodos anteriores al gobierno de Donald Trump. Ahora vuelve Donald Trump y plantea, por supuesto, seguir fuertemente con este tema. En la administración Biden no se quitó este tema, no se desmantelaron las sanciones, todo lo contrario, se mantuvieron las sanciones económicas, las sanciones también jurídicas incluso, tanto a China como a Rusia. En ese sentido, trasciende la administración Trump lo que sucedió porque son hechos efectivamente reales. El espionaje chino, el espionaje ruso a la tecnología de los Estados Unidos, especialmente a la tecnología militar, a la tecnología digital, a la nanotecnología, a la informática. Taiwán es una pieza fundamental en este tablero de ajedrez, porque en Taiwán están instaladas todas las grandes empresas que son constructoras de la alta tecnología de servidores, ordenadores, microchips, nanotecnología, de la cual depende el mundo. Todos dependemos de lo que se fabrica, lo que se elabora y lo que se innova, de la innovación, de la alta tecnología y de sus ingenieros, de sus tecnólogos altamente capacitados en esas empresas instaladas en Taiwán, que tiene un régimen democrático, republicano, de propiedad privada, y que China pretende anexar considerando que es parte de China. Pero evidentemente los taiwaneses y el régimen de Taiwán no quieren saber nada con el régimen del Partido Comunista Chino porque es un régimen totalitario en lo político, en lo que hace a la libertad de pensamiento, de expresión, a la libertad política y también a libertades económicas porque exige la membresía, preceptivamente del Partido Comunista para integrarse al mercado de negocios, a la innovación, a los emprendimientos, excepto que seas extranjero. Por lo tanto, graves inconvenientes en Taiwán, insinuaciones en China con embarcaciones militares y aviones que están ahí circundando el mar territorial también taiwanés, pero un país que no es reconocido por una inmensa cantidad de países dentro del contexto de la Organización de las Naciones Unidas, pero sí tiene, digamos, el estamento, la estatura de ser una especie de provincia autónoma con su propio régimen de gobierno, que es diametralmente opuesto al régimen de gobierno de la China popular, de la China comunista. Por lo tanto, hay dos mundos, en verdad hay dos países, de hecho, y Estados Unidos tiene un alto compromiso a través de un tratado de protección de Taiwán, de una protección en todos los sentidos, y ha manifestado que si acaso ocurriera una invasión china en Taiwán, Estados Unidos respondería de inmediato. Tiene ese compromiso porque además de ser un compromiso geopolítico, de ser un compromiso jurídico internacional, tiene un compromiso también con la realidad del mercado internacional, que hoy por hoy es muy dependiente de la industria de Taiwán, de lo que en Taiwán se elabora, porque hay ahí empresas transnacionales de origen inglés, de origen holandés, de origen norteamericano, también de origen australiano, que están instaladas en Taiwán. Japón precipita su desarrollo tecnológico otra vez, tomando recaudo de lo que sucede con ese régimen del loquito coreano de Corea del Norte, que sigue probando misiles, de quien colabora con un ejército de 8.000 hombres con Rusia. China que le para el carro tanto a Rusia como a Corea del Norte porque alteran el mapa geopolítico mundial. Y ahora nos encontramos dentro de todo este contexto que trato de apretarte, de resumirlo de esta manera. No olvidemos también la invasión del grupo yihadista de Hamas a Israel, de la situación de guerra que se plantea entre Israel y esa franja de Gaza liderada por un grupo terrorista, señores del Frente Amplio, los que levantan las banderas palestinas, grupo terrorista Hamas,
que es el grupo que hoy por hoy predomina en esa, digamos, administración política de esa franja de Gaza que limita con Israel, país soberano, una república democrática, instituida soberanamente y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, que a su vez precipita castigos y cuestionamientos al gobierno de Netanyahu y no se le escucha decir nada respecto a las violaciones y a los crímenes de guerra que van precipitando estos grupos armados yihadistas como Hamas, que incluso tiene de rehenes a esa población en sí palestina o árabe que está ahí instalada, que son prácticamente 2.500.000 personas más o menos. Es casi una población como la de Uruguay, 1 millón más, y estamos hablando de todo el Uruguay metido en esa franja de Gaza. Todo esto planteado más o menos de modo resumido como un contexto mundial complicado, en este ajedrez complicado, donde hay guerra cibernética, guerra financiera, guerra jurídica, guerra concretamente territorial, Rusia invade Ucrania. Esa guerra se sostiene en una zona ucraniana que es estratégica en la producción de alimentos, es una zona enorme de Ucrania en la cual se producen gran parte de los alimentos que abastecen Europa. Por lo tanto, dicen analistas, hoy por hoy el gobierno de Vladimir Putin no está ya desarrollando esta guerra, extendiendo esta guerra contra Ucrania por territorio, sino que lo está haciendo para perjudicar al régimen, al modelo económico de la Europa libre y del mundo occidental. Están perjudicando la economía del mercado, la economía de cadena de valores, la economía del capitalismo occidental. Tanto Rusia como Irán y lo mismo China. Por eso, espionaje por un lado, espionaje tecnológico, roban tecnología, se lo hizo muchísimo en las primeras décadas del siglo XXI. Al 2010, Estados Unidos, a través de una investigación profunda, tanto de la CIA como del FBI, descubren que se estaba robando tecnología, secretos militares de los Estados Unidos de parte de chinos y de rusos. Había pasado antes, en la etapa anterior, es decir, en la etapa de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y esto ahora continúa de modo más sofisticado, más larvario, más tecnológico, con espionaje cibernético, con hackers, con una guerra también de espionaje en lo satelital. Hay una guerra abierta en los cielos del planeta Tierra, muy complicada. Y sucede entonces en estos días que cae un régimen apadrinado, apoyado por Rusia y por Irán, que es el régimen del dictador Bashar al-Assad, quien gobernó su país con mano de hierro durante 24 años, al igual que lo hizo su padre durante 30 años antes que él. Me refiero al dictador de Siria, un país que ya venía fraccionado, fracturado por distintos grupos rebeldes, por grupos también terroristas que fueron tomando regiones, zonas de Siria, pero que más o menos había logrado consolidar nuevamente su dictadura, una dictadura brutal, la de Bashar al-Assad, que era el hijo de otro dictador brutal también. Cuando pareció triunfar en la guerra civil de Siria, una guerra que lleva muchos años, se supuso que permanecería en el poder hasta que estuviera listo para entregarlo. Es decir, Bashar al-Assad para entregarlo a su vez a su hijo. Es una dinastía, como pasa en Corea del Norte. Son dinastías. Son dinastías con regímenes totalitarios, que se sostienen sobre la base de una autarquía, es decir, son gobiernos personalistas, pero que establecen un modelo totalitario usufructuado por esas dinastías familiares, como los Castro en Cuba, exactamente así. Sin embargo, su régimen supuestamente indomable resultó ser una cáscara vacía, dice este informe de Infobae, desmoronándose en solo 11 días ante el avance de los rebeldes con escaso armamento. ¿Por qué? Porque dejó de tener el apoyo de Rusia y de Irán. De Rusia porque está agotándose en sus recursos militares, en su ejército, respecto a esta guerra que está ya muy prolongada contra Ucrania y ya contra
miembros integrantes de la OTAN, que están surtiendo hace años de muchísimo armamento, de tecnología sofisticada, de logística, de entrenamiento a los ejércitos ucranianos. Por más que Putin esté amenazando con guerra nuclear, si acaso los países miembros de la OTAN colaboran con Ucrania, dice, cuando él sabe que hace años que están colaborando con Ucrania, hace años que están precipitando una colaboración muy fuerte, pues si no Ucrania no hubiera podido sostener a un enorme ejército como el ruso, a pesar de las deficiencias que tiene, pero tiene un armamento muy sofisticado, es una potencia militar. ¿Qué es lo que explica que incluso haya tomado territorios rusos Ucrania, que se haya paralizado esa invasión, que no haya podido conquistar lo que Putin dijo que en 3 meses conquistaba, que era toda Ucrania? Bueno, ahora Donald Trump, quien asume el 20 de enero, plantea respecto a este tema una especie de nuevo armisticio con condiciones muy estrictas y muy concretas a las cuales Vladimir Putin aparentemente les haría caso y está expectante de ese acuerdo. Ese acuerdo plantea, bueno, cederle a Rusia ya los territorios conquistados, Crimea y Donbass, que es el 20% de todo el territorio ucraniano, territorios que hace muchos años ya están conquistados por Vladimir Putin, colonizados, donde instaló población rusa, familias de militares, donde, bueno, tomó esos territorios que ya son prácticamente una causa perdida para Ucrania y también para los países miembros de la OTAN, bueno, resolvería ese armisticio que quedaran entonces en manos de Rusia, generar luego, crear una zona liberada, toda una zona liberada, en la cual se apostarían ejércitos de Estados Unidos y del Reino Unido, junto a otros ejércitos de los países miembros de la OTAN, para proteger esa zona liberada, vallada, de más o menos unos 200 metros. Por otro lado, quedaría entonces Ucrania con su territorio, que es gran parte del territorio que le importa a Zelensky como a los ucranianos, que es el territorio donde vive la inmensa mayoría de los ucranianos. Es un país muy grande, de todas maneras es un inmenso territorio donde ahí están todas las riquezas naturales y el desarrollo de la vida urbana, civilizada de los ucranianos como un país occidental, occidentalizado, evidentemente, país que pretende ingresar a la OTAN. Pararía la guerra, lo que plantea este acuerdo sería que termine esta guerra entre Rusia y Ucrania, con esa cesión del 20% de los territorios, una zona liberada, y la incorporación de Ucrania a la OTAN. Si acaso Rusia no respetara este acuerdo, dice Donald Trump, y volviera a invadir Ucrania o hiciera un intento apenas o maniobras intimidatorias, Ucrania sería considerado país integrante de la OTAN. Se va a precipitar entonces lo que tanto desean los ucranianos y especialmente Volodymyr Zelensky, que es ingresar a la OTAN. Fíjense en los cambios que se van dando. Continúa, por supuesto, el 30% de aranceles a las importaciones de los productos tanto rusos como chinos elaborados originalmente en esos países, y a su vez plantea Donald Trump que si acaso pretenden organizar desde los BRICS, que es el otro megaproyecto planteado por China, es decir, crear una comunidad internacional, económica, con un dinero único, están hablando incluso de un dinero físico y virtual, un dinero de los BRICS, esa comunidad que estaría integrada por China, Rusia, Irán, la India, aparentemente se integraría, Brasil con Ignacio Lula da Silva, Venezuela, Cuba, Sudáfrica. Esos serían los países que integrarían los BRICS, pretendiendo o pretendiéndose crear una moneda que compita con el dólar, tema que en su momento analizaremos, el disparate que todo esto implica. Bueno, Donald Trump plantea que si acaso crean una moneda,
todos los productos, todo lo elaborado por los países que integran los BRICS, tendrían un 100% de aranceles a las importaciones que Estados Unidos haga de esas producciones. O visto desde el otro lado, esas exportaciones tendrían entonces el gravamen del 100% de aranceles, es decir, de impuestos aduaneros para ingresar a los Estados Unidos. Sumarían a esa propuesta de Donald Trump los países que integran la OTAN, es decir, los países de la Unión Europea. Fíjate vos los cambios geopolíticos que vienen por ese lado. Por otro lado, Donald Trump quita el apoyo económico y financiero a todas las políticas verdes de la Unión Europea y de la ONU, como también el apoyo a todas las políticas LGBT que han asumido esta agenda global desde la ONU y todas sus organizaciones. Fíjate vos los cambios que van a sobrevenir a nivel geopolítico, geoestratégico, pero sobre todo en materia de agendas globales que se plantean desde ese cambio, con un Donald Trump fuertemente alineado a un Javier Milei que plantea exactamente las mismas estrategias geopolíticas desde Argentina para el mundo. Javier Milei, cuando firma este acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, lo que plantea es que está en profundo desacuerdo con toda la agenda verde y la agenda LGBT de la Unión Europea, lo cual van a revisar porque ahí también plantean ese desacuerdo países como Polonia, Italia y también Francia, de acuerdo a sus representantes que integran las derechas de Francia, no Macron precisamente. Por lo tanto, hay un panorama que se avisora ya en poco tiempo a partir de la asunción de Trump, quien manifiesta que está fuertemente alineado a las propuestas de la política interna como internacional de Javier Milei, confesando incluso que él está tomando nota, aprendiendo del propio Javier Milei, más que marcando la vanguardia a él, sino que se coloca en esa línea desde la cual él considera que está aprendiendo muchísimo, que es elaborar una agenda más nacionalista de una globalización de naciones y no de una globalización transnacional con esta agenda del género y esta agenda de las energías verdes, y una agenda muchísimo más liberal, de un mundo de economías abiertas con cadenas de valor, exoneraciones impositivas, por ejemplo, estímulo a las inversiones. Todo eso es lo que se plantea en este nuevo lineamiento geopolítico desde Donald Trump, Javier Milei y luego países que van complementando todo esto, como Bukele en El Salvador, en el Mercosur, Paraguay alineado fuertemente a Argentina y Uruguay, que no sabemos lo que va a pasar con Tribilín y no sabemos qué presión interna tendrá desde los orcos comunistas por un lado y los pragmáticos malandrines del MLN por otro. Pero lo cierto es que esta situación de Siria está denunciando muchísimo respecto a esta situación internacional. Te voy a seguir explicando alguna cosa más de la interna de Siria respecto a una excelente nota publicada en libertas.ui. Quédate ahí, en libertas.ui hay una nota minuciosa, un artículo de análisis de lo que implica toda esta situación de Siria a nivel geopolítico, no solo en esa zona del Oriente, de ese cercano Oriente, sino también a nivel mundial. Quédate ahí.